Un gusto saludarlos en nombre del Grupo 3B del curso La Agricultura bajo riego en la gestión de los recursos hídricos. Quisiéramos darle la bienvenida a esta presentación denominada Identificar y analizar las fuentes de agua por regiones hidrográficas con fines de abastecimiento de la agricultura bajo riego. El grupo está integrado por Carlin Ferreira, Carmen Parra, Felicia Contreras, José Fariña, Josefa Morles, Nelly Navas, Rolesma Jiménez y mi persona Abigail Castillo. Este trabajo lo buscamos abordar bajo tres esferas. La primera, regiones y cuencas hidrográficas. La segunda, los espacios agrícolas. Y la tercera, los espacios de riego. Con respecto a las regiones y cuencas hidrográficas, abordamos aspectos vinculados a las fuentes de agua como caudales, embalses, cursos superficiales, aguas subterráneas. En los espacios agrícolas hicimos énfasis en las áreas agrícolas de preservación, tanto máxima como media. Como tercer elemento están los espacios de riego. Para ello vamos a hablar sobre los sistemas de riego y las unidades de producción agrícola que utilizan este tipo de técnica. Lo primero, cuando hablamos de las regiones y cuencas hidrográficas, tenemos que pensar en nuestros 916.445 kilómetros cuadrados, sin contar los 159.000 de la Guayana Esequiba. Son 16 regiones hidrográficas que fueron establecidas dentro de la Ley de Aguas en el año 2007, como una forma para la gestión integrada de los recursos hídricos. Y estas 16 regiones hidrográficas agrupan las principales 72 cuencas hidrográficas que tenemos a nivel nacional, las cuales pueden ver distribuidas en este mapa. A nivel de superficie, y haciendo referencia a la vinculación entre la superficie de las regiones hidrográficas y las cuencas, podemos observar lo siguiente. Las cuencas más grandes están ubicadas exactamente al sur del país, es decir, la cuenca del Amazonas, del Caure del Caroní, mientras que la más pequeña está ubicada hacia el lago de Valencia. Por otra parte, a nivel del número de cuencas podemos ver que hay unidades o regiones hidrográficas que están compuestas por una sola cuenca, en el caso del Caroní y el caso de la cuenca del río Portuguesa asociada a los llanos centro-occidentales. Por otra parte, el mayor número de cuencas se puede encontrar en las regiones hidrográficas que tienen superficies medias, como por ejemplo la centro-oriental o la del lago de Maracay. Las fuentes de agua superficiales y subterráneas fueron abordadas para los fines de este trabajo como recursos hídricos superficiales, donde están los caudales, también las fuentes de agua superficiales empleadas para el riego, en este caso los embalses y ríos, y las fuentes de agua subterráneas con fines agrícolas. En lo que sí es cierto es que si sumamos todo el agua del país, hablamos de un millar de ríos y unos 2.500 lagunas. Esto nos coloca como en la posición número 15 con respecto a las naciones con reservas de agua dulce y en quinto lugar de la disponibilidad de ese recurso. Y eso lo tenemos gracias a nuestras grandes 7 cuencas hidrográficas y nuestros 2 lagos esenciales, que son el lago de Maracaibo y el lago de Valencia. Aquí podemos observar en esta gráfica una relación entre las regiones hidrográficas y los caudales. Observen que las regiones hidrográficas del sur son las que generan mayor caudales a nivel nacional, mientras las que están ubicadas hacia el norte tienen bajos caudales. Esto va a ser importante para la construcción de obras que puedan ayudar a servir de fuentes de agua para la realización de las actividades agrícolas. Veamos la distribución espacial de los embalses ahora con fines de riego y otros usos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a esas obras de infraestructura que efectivamente generamos para poder almacenar este líquido con fines de abastecimiento urbano, industrial, para riego de agricultura, hidroelectricidad, control de crecientes, para la recreación o la piscicultura. Son en total 88 embalses, de los cuales tienen como elemento fundamental 66% dirigido a la parte del riego. ¿Okay? No significa que no compartamos este recurso con otros usos, también están combinados. Si observamos entonces lo que sería el número de embalses para riego, que están aquí en color naranja, junto a los caudales, observamos que efectivamente en los espacios en donde hay muchos caudales no hay
prácticamente ninguna infraestructura, mientras que en los espacios en donde tenemos pocos caudales sí hay infraestructura. Eso es para poder asegurar fuentes de agua para el riego y para el abastecimiento a la población. Aquí podemos observar rápidamente las fuentes de agua subterráneas con fines agrícolas. Y quisiéramos destacar dos casos en particular. En la región centro-occidental, lo que serían el acuífero de Quíbor, y en la región oriental nos gustaría destacar lo que sería las aguas subterráneas asociadas a la mesa de Guanípa. Pasemos al segundo plano. El segundo plano hace referencia a los espacios agrícolas. Los espacios agrícolas han sido evaluados a nivel nacional y los planes de ordenación del territorio se han encargado de establecer categorías de máxima y mediana y de baja preservación. El plan nacional habla de los planes o de las áreas con categoría de máxima preservación y los planes estadales hablan de las categorías medias y baja preservación. Estamos hablando de categorías que denominamos categoría 1 o categoría 2. ¿Okay? Y estas tierras fueron concebidas también o identificadas a los fines de la actividad agrícola con bajo riego. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos sistemas agrícolas que están propuestos como agricultura intensiva de riego, agricultura intensiva con riego complementario y agricultura intensiva con riego complementario con reuso de aguas y efluentes. Aquí podemos observar rápidamente la distribución espacial de estos espacios agrícolas, en donde los de color naranja son los de categoría 1 y los de color verde o amarillo son de categoría 2. Si nosotros tomamos todas estas áreas y las graficamos, podemos observar que las mejores tierras en todo caso se encuentran asociadas a la región hidrográfica de los llanos centro-occidentales, así como los llanos centrales, el Alto Apure y Lago de Maracaibo. Pero veamos un poco si juntamos tanto las categorías 1 junto con la categoría 2 y cómo se comporta esto con respecto a las fuentes de agua, en este caso los embalses. Veremos que efectivamente espacios como los llanos occidentales tienen un grupo de embalses importantes para poder satisfacer las necesidades de las actividades agrícolas. Observamos también situaciones como esta, donde quizás no tenemos las mejores tierras, en el caso del centro oriental, pero posiblemente estos embalses cumplen otras funciones como control de crecida o manejo de sedimento. Veamos el tercer punto, vinculado a los espacios de riego. Cuando nos referimos a los espacios de riego, tenemos que hablar automáticamente de los sistemas de riego agrícola. Y 4 aspectos son fundamentales para ello. Uno es que el agua destinada a la agricultura bajo riego constituye el segundo uso después del uso doméstico de abastecimiento a las poblaciones. El riego se define como un sistema a partir del cual se logra un aporte de agua en los cultivos capaz de suplir necesidades hídricas de las plantas que no se ven cubiertas por las precipitaciones. Tenemos que pensar también que la agricultura bajo riego es sistema de riego más lluvia. Y además tenemos que considerar que los grandes sistemas de riego son obras de ingeniería. A nivel nacional tenemos 11 grandes sistemas de riego. ¿Okay? 2 en el lago de Maracaibo, 1 en la centro-occidental, 1 en el lago de Valencia, 1 hacia el centro-oriental, 2 hacia los llanos centrales, 2 hacia los llanos centro-occidentales y 2 en Apure. Estos sistemas de riego se asocian y se vinculan directamente a los embalses que están diseñados para uso de riego. Aquí podemos ver la tabla en donde nos demuestran que los sistemas de riego más grandes, 30% de toda la superficie de estos sistemas está, por ejemplo, dentro de los llanos centrales a través del río Tiznado y Guárico, esos grandes sistemas de riego. Veamos ahora rápidamente cómo entonces tenemos que estos embalses están supliendo necesidades de uso agrícola, ¿okay? De abastecimiento. Los grandes sistemas de riego entonces se surten de esto. Y veamos algún ejemplo sobre esto. Guárico y Tiznado apoyan las actividades agrícolas de los llanos centrales y el diluvio y agua viva a la parte del lago de Maracaibo. Pero fíjense que, por ejemplo, el acuífero de Quíbor apoya lo que sería la actividad agrícola en la región centro-occidental, mientras que el acuífero de la mesa de Guanípa apoyaría los llanos centro-occidentales. Aquí vemos una visión nacional sobre las áreas
o las unidades de producción agrícola. Estas unidades de producción agrícola a nivel nacional, según el censo 2011, el censo agrícola, superarían o están en el orden de los 223.000 unidades de producción agrícola para un total de 1.200.000 hectáreas de producción. Muchas de ellas sin riego y muchas de ellas con riego. ¿Cuánto es eso? Muchas de ellas, nos referimos que tienen riego, estamos hablando del 51% de todas las unidades de producción agrícola, mientras que el 49% realiza las actividades sin este tipo de técnica. Veamos las unidades de producción agrícola. ¿Cómo se compara efectivamente esa superficie sembrada, esa superficie regada que está en color negro, contra los caudales? Observaremos efectivamente que en aquellas áreas en donde tenemos amplias superficies de siembra, también tenemos aproximadamente el 50% que son regadas. Sitios particulares pueden presentarse hacia lo que sería el lago de Valencia o la unidad de centro oriental, en donde superan los 50% de las tierras regadas. Por último, quisiéramos hablarles de algunos ejemplos sobre cómo se están utilizando estas fuentes de agua y cómo tienen un reflejo dentro de las áreas agrícolas bajo riego. El primer ejemplo, el sistema de riego de Las Majaguas en el estado Portuguesa, servido por el embalse Las Majaguas. Estamos hablando de una superficie de 31.540 hectáreas, de las cuales el 97% de sus productores utiliza sistemas de riego. Es decir, estamos hablando de 14.000 hectáreas. ¿Para producir qué? Arroz y caña de azúcar fundamentalmente, además de otros frutos. Veamos un caso donde el sistema no está dotado como está el caso de Las Majaguas, sino que un caso donde el sistema está más bien sobredotado. Este caso es, por ejemplo, el del sistema El Diluvio del Palmar, en donde el sistema completo de riego tiene 27.060 hectáreas, pero apenas hay 592 hectáreas que están en proceso de siembra y 479, apenas el 81%, tiene sistema de riego para producir unas 500 hectáreas de maíz amarillo. Y veamos un tercer caso para finalizar esto. El sistema de aducción Maracaibo El Tablazo. Un sistema de aducción diseñado para abastecer agua potable a la población de Maracaibo El Tablazo. Sin embargo, observen la distribución espacial de las áreas, de las unidades de producción agrícola que utilizan riego. Estamos hablando de 894 unidades de producción agrícola, en donde el 95% de ellas, lo que llevaría el 98% de toda la superficie de estas unidades de producción agrícola, están bajo riego, pero están utilizando el agua, utilizando como fuente el agua del sistema de aducción Maracaibo El Tablazo. De esta manera, quisiéramos darles las gracias por escuchar esta presentación sobre identificar y analizar las fuentes de agua por regiones hidrográficas con fines de abastecimiento de la agricultura de riego. Muchísimas gracias.